Bendiciones, hermanos y amigos en Cristo. Espero que todos se encuentren bien, disfrutando de las más ricas bendiciones de nuestro Dios y Padre. Hoy es día miércoles 22 de septiembre del año 2021 y estamos aquí en la Iglesia Bautista Bíblica de Fe, la ciudad de Paysandú, la República Oriental del Uruguay. Hoy vamos a tomar un tiempo para compartir la palabra, pero previamente vamos a pedir al Señor que guíe este tiempo. Vamos a pedir al Señor en oración que nos acompañe en esta hora. Si usted es tan amable y me acompaña. Padre Santo, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder compartir una vez más este tiempo, Señor, de tu palabra. Quieras tú hablar a nuestros corazones mediante ella y que tengamos, oh Señor, un espíritu receptivo a tu palabra siempre. Padre Celestial, acompaña a cada uno de los hermanos y amigos en Cristo, a los que están aquí en la ciudad y los que están fuera también, Señor, que también sea esta tu palabra de alimento, que podamos crecer y podamos honrarte, Señor, y glorificarte con ella. Señor, acompaña también a las demás iglesias hermanas, donde quiera que ellos se encuentren, que tú también des un buen tiempo, Señor, para ellos. En tus manos queremos dejar esta hora, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos y amigos, les invito a que si tiene su Biblia por allí, busque por favor conmigo el libro de los Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Vamos a tomar un tiempito para la lectura en el libro de los Hechos, capítulo 2, el verso 41 en adelante, hasta terminar ese capítulo 2, dice la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a dejar por allí esta lectura, donde encontramos, hermanos, la vida de los primeros cristianos, ¿no? Y hay algunas cosas que en esta noche me gustaría compartir con ustedes, y seguramente podemos nosotros aprender de los primeros cristianos. En la Biblia, hermanos, hay varios libros que son llamados los libros históricos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, si usted va a la parte delantera de la Biblia, por así decirlo, está el Antiguo Testamento, y allí tiene libros históricos que van desde el libro de Josué hasta el libro de Esther. Hay unos 12 libros allí que se los nombra como los libros históricos, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento hay solamente un libro histórico, y es el libro de los Hechos, como comúnmente lo conocemos, pero el nombre entero es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por Lucas, que era médico. En este libro de los Hechos uno va a encontrar narrada la historia de cómo comienza la iglesia, cómo se funda la iglesia, quién la funda, que es nuestro Señor Jesús, y que va a seguir la continuación de la iglesia va a ser por parte de los apóstoles. Y como les decía, nos narra la historia de la iglesia primitiva, o también como algunos le llaman la iglesia naciente. Esa iglesia tiene, hermanos, para nosotros hoy día tiene muchas cosas para enseñarnos.
a nosotros que formamos parte de la iglesia de Cristo, del cuerpo de Cristo, o de lo que también se denomina como la iglesia moderna, aquella iglesia primitiva tiene muchas cosas para enseñarnos. Y aquí nosotros vamos a ver en esta nochecita, vamos a ver algunas de estas cosas. No sin antes recordarles, hermanos, que esta iglesia que estaba recién naciendo sería una iglesia perseguida, una iglesia que sí crecía en un momento de la historia en el cual ser cristiano o ser seguidor de Cristo era estar en contra del Imperio Romano. Por esto era que la iglesia era perseguida, y no solo perseguida, sino que eran asesinados muchos. Pero era una iglesia que realmente y verdaderamente vivía para el Señor y por el Señor, ¿no? Cuesta entenderlo hoy, pero bueno, a ellos, costara lo que le costara, aún su propia vida, ellos iban a vivir para y por el Señor. ¿Por qué digo que nos cuesta ahora entender esto? Porque nosotros no conocemos a real medida lo que pasaron ellos siendo perseguidos y asesinados por los romanos. Entonces, a nosotros nos cuesta un poco entender estas cosas, pero sabemos que esto fue así. La historia misma habla, la palabra de Dios, en especial, la palabra de Dios habla de estas cosas. Y bueno, estos hombres y mujeres que formaron parte de esta iglesia primitiva estaban dispuestos a entregar su propia vida por y para el Señor. Ahora, las diferencias que pueden existir son muchas entre aquella iglesia y la iglesia de hoy día. Nosotros estamos en el siglo XXI y sí que la iglesia ha crecido, sí que la iglesia se ha expandido, y es cierto que la iglesia también tiene cierto poder dentro de la sociedad. También es cierto que la iglesia se ha enriquecido, económicamente se ha enriquecido mucho, pero en muchos casos la iglesia de hoy día ha perdido muchas cuestiones que tenían aquellos en la iglesia primitiva, que era fundamental para el crecimiento mismo de la iglesia. Hoy día la iglesia local ha perdido el amor. Hoy día la iglesia moderna o nueva ha perdido esa sensibilidad, ha perdido la espiritualidad que tenían aquellos primeros cristianos. Las diferencias son muchas, el tiempo que ha pasado, transcurrido, ha sido mucho también, pero hay algunas cosas que no debiéramos olvidarnos nunca de aquella iglesia primitiva. Y hoy, con la ayuda de la palabra de Dios, hermanos, quiero mostrarle algunas de estas características de los primeros cristianos, que también tenían sus luchas, hermanos, que también batallaban, luchaban día tras día. Y hay veces que uno dice que las comparaciones no son muy buenas, pero si pudiéramos comparar aquella iglesia con la iglesia de hoy día, nos daremos cuenta que aquella iglesia primitiva tiene mucho para enseñarnos hoy día, mucho para enseñar a los cristianos de hoy día. Quiero regresar al versículo 42 para tomar el primer punto de esta noche, donde nos dice el verso 42, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Una de las principales características, hermanos, de la iglesia primitiva era que era una iglesia que estudiaba la palabra. Aquí nos dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Los primeros cristianos perseveraban en esa doctrina. Esto es que ellos estudiaban, hermanos, de la palabra. La doctrina de los apóstoles son las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que están escritas en su palabra.
perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Y esto es muy importante, hermano, perseverar en la sana doctrina, ser enseñados en la doctrina del Señor. Porque un cristiano que conoce la sana doctrina es un cristiano que no será presa fácil de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, de las falsas sectas. Por eso es indispensable que nosotros perseveremos en la doctrina. Tenemos que recordar y saber que hay muchas enseñanzas que son falsas, que hay veces que uno las escucha y dice, nos causa cierta dulzura a nuestros oídos, pero realmente esa enseñanza está en la palabra de Dios. Hay muchas falsas enseñanzas. Hay muchos falsos maestros que profesan ser maestros de la palabra, pero son falsos maestros que son o terminan siendo utilizados como medios de Satanás. ¿Para qué? Para apartarnos de la verdad de Dios. Dice en el libro de 2 de Pedro capítulo 2, el verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, a causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hoy día, hermanos, hay tantas falsas enseñanzas, hay tantos falsos maestros que son atraídos por Satanás, que de manera encubierta van metiendo, van poniendo, van intercalando incluso herejías contra nuestro Señor y Salvador. Y dice la palabra ahí en 2 de Pedro que muchos van a seguir esas disoluciones. Muchos van a seguir. A veces es un poco triste, un poco no, es muy triste, hermano, ver cuando uno pasa por ciertos lugares y sabe que hay una, entre comillas, una iglesia que es una secta, que allí no se enseña la palabra de Dios, y usted pasa y ve docenas, decenas, cientos de personas allí, desde los más niños hasta los mayores. ¿Por qué? Porque Satanás los utiliza, los engaña y utiliza a los falsos maestros, engaña y utiliza las falsas enseñanzas. ¿Cómo puede ser que en un lugar así, en una secta así, hayan cientos de personas que están negando al Señor Jesús? Negando que el Señor Jesús los ha rescatado, o que el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, que derramó su sangre, que resucitó al tercer día y que un día volverá. ¿Cómo puede ser? Bueno, lo hay, existe. Existen falsas enseñanzas, existen falsos maestros. Una iglesia, hermanos, que no aprende la sana doctrina es una iglesia que fácilmente va a ser llevada por todo viento de doctrina, como dice la palabra, por cualquier herejía. Y vendrá cualquier falso profeta y enseñará y los llevará, los tomará de las narices y los llevará para un lado y para otro. ¿Por qué? Porque es una iglesia que su doctrina es falsa. Dice Isaías capítulo 5, el verso 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Sin conocimiento, con doctrinas y enseñanzas erróneas, equivocadas. Muchos cristianos hoy en día nos encanta que se nos predique acerca de la prosperidad,
¿no?, del evangelio de la prosperidad, de cómo tener un crecimiento financiero, de cómo ser feliz en el matrimonio. Nos encantan que nos digan, bueno, a partir de ahora usted tiene que seguir estos 7 pasos, estos 10 pasos para tener prosperidad, estos otros 20 pasos para que su economía vaya increciente, o para que su matrimonio se mantenga. Nos encanta escuchar de ese tipo de cosas. Parecieran que son más prácticas, pero no nos gustan los estudios bíblicos. No nos gustan los temas de doctrina. No nos gusta que se nos predique de la palabra de Dios, con base en la palabra de Dios. Y no va a faltar alguno que diga, no, lo que pasa es que todo ese tipo de estudios, todo ese tipo de enseñanzas de la doctrina, todo eso que es muy aburrido. Lo considero muy aburrido, es muy pesado para mí. Nos estancamos y nos quedamos solo como niños que solamente vamos a consumir una leche espiritual cuando ya es tiempo de que nos sentemos a la mesa por vianda. El Señor, hermanos, nos llama a cada uno de nosotros a ser firmes en la doctrina. Y esa firmeza solamente viene por medio del conocimiento y el estudio de la palabra de Dios. Escuchamos tantas veces y decimos incluso muchas veces nosotros, bueno, no alcanza con solamente ser oidor, sino que hay que hacer, no es solo ser oidor, sino que también hay que tener entendimiento. Y escuchamos dentro de las iglesias o vemos dentro de algunas congregaciones que muchos hermanos dicen, alguno por allá y otro por el otro lado, grita amén y el otro le responde gloria a Dios, pero ni siquiera entienden lo que se está predicando. No, porque el estudio es muy aburrido. Y con esa misma mentalidad, hermanos, con ese mismo carácter, estamos diciendo, no, yo no me congrego, yo no voy a la iglesia porque me aburro. Porque me aburro. Hermano, si usted va a ir a la iglesia a entretenerse, la iglesia o donde se congrega la iglesia no es una kermés, no es un lugar donde usted vaya a hacer juegos recreativos, no es un club social. A la iglesia se va a escuchar de la palabra de Dios, así sea por medio de un estudio, así sea por unos temas doctrinales que se estén enseñando o una predicación de la palabra de Dios, con base en la Biblia, que es la palabra de Dios. Pero como le decía anteriormente, estamos más atentos o queremos escuchar mejor a un tipo de enseñanza que se nos diga cómo poder mantener mi matrimonio, cómo poder ser próspero, cómo poder ganar dinero, etc. Y hermano, una iglesia debe estudiar la palabra de Dios. Debe estudiar la palabra de Dios. Una iglesia, hermanos, si la iglesia primitiva era una iglesia que tomaba tiempo para orar. Dice en ese mismo versículo 42, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En las oraciones. La iglesia primitiva tiene para enseñarnos hoy día, después de haber pasado tanto tiempo, que la iglesia debe de orar. Una iglesia de oración, perseverando en la oración, orando sin rendirse. Una iglesia que veía cómo Dios obraba en la vida de cada uno de ellos, que conformaban la iglesia.
El apóstol Pablo escribe en la carta a la iglesia en Tesalónica algo que era una realidad que todos que estaban en la iglesia primitiva, que debiera estar en la iglesia primitiva y en la iglesia moderna o la iglesia de hoy día. Dice en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Todo lo que para nosotros hoy es solamente un versículo, orad sin cesar, para los primeros cristianos era un estilo de vida. Decía allí en Hechos 2:42, en las oraciones, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, orar sin cesar. Pero la iglesia de hoy día no toma tiempo para la oración. No toma tiempo para la oración. Quieren sí ver cómo Dios obra con grandes milagros, quieren ver esas maravillas de Dios, pero no una iglesia que esté dispuesta a juntarse, a tomar tiempo para la oración. Y esto habla no solo de la iglesia, sino que habla de cada uno de manera personal. Usted y yo, ¿cuánto tiempo hemos tomado hoy para orar? Esto luego se va a replicar en el tiempo de la iglesia. Puede ser, hermanos, será posible que nosotros cuando nos acercamos al tiempo para orar, estamos contando con nuestro reloj a ver quién ora más, quién ora menos, o cuánto tiempo me falta para terminar este tiempo de oración. Le hago un llamado, hermanos, una exhortación. Vaya, asista a la iglesia local y tome tiempo para la oración. Le pregunto, ¿usted sabe cuáles son los cultos en los cuales se reúne menos asistencia en una iglesia? Usted puede decir, la escuela dominical, ¿no? O el culto principal donde va la familia. No, hermano. El culto más pequeño, donde menos asistencia hay dentro de las iglesias, es el culto de oración. Una iglesia, hermano, que no ora es como una iglesia que está ciega, que no tiene ventanas donde el poder de Dios o el resplandor del poder de Dios puede entrar. Una iglesia que no ora es como una iglesia que no tiene ventanas. Leí por ahí que alguien puso que si se quiere saber qué tan reconocida es su iglesia en la ciudad, tiene que mirar a ver el culto el domingo a la mañana, ¿no? Para saber cuán reconocida es la iglesia en la ciudad donde usted vive, mire el domingo de mañana a ver qué es lo que ve. Ahora, si usted quiere saber qué tan reconocido es Jesús en su iglesia, vea el culto de oración. Algunos lo tienen un miércoles, otros lo tienen un jueves, no importa. Si quiere saber cuánto reconocimiento tiene Jesús en su iglesia, mire el culto de oración. Y se va a dar cuenta que las iglesias no tomamos tiempo para orar. No tenemos tiempo para orar. No nos damos esa bendición de presentarnos ante Dios como iglesia, como lo hacía la iglesia primitiva, que perseveraba en la oración. Y hacía carne este verso en 1 Tesalonicense, orar sin cesar. Orar sin cesar. Usted puede llegar a su iglesia
unos minutos antes, o a la iglesia local, unos minutos antes de cualquiera de las reuniones que estén pactadas, y tomarse un tiempo para la oración. Y quizás otro llegue y también haga lo mismo y tenga un tiempo para la oración. Y quizás venga otra familia 10, 15, 20 minutos antes de comenzar el tiempo de la reunión principal y tome un tiempo para la oración. Que Dios escuche a su iglesia orando. Pero no queremos tomar esos tiempos. No estamos dispuestos para hacerlo. Queremos que Dios obre, que Dios se mueva. Queremos ver las grandes maravillas de Dios. Pero no estamos prontos, ni preparados, ni dispuestos para perseverar en la oración. Perdón, hermano. Vea, por favor, los siguientes versículos, desde el versículo 43 al 45, dice: sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué otra cosa tiene la iglesia primitiva para enseñarme hoy? Para enseñarnos hoy a nosotros como iglesia. Que era una iglesia unida, sin egoísmo alguno. Una iglesia unida. Ellos eran unidos. Dice que todo lo que tenían era de todos. No había ningún tipo de egoísmo entre los miembros de esta iglesia. Unidos en unidad, hermanos. Hoy en día esta palabra unidad es la palabra que más hace falta dentro de la iglesia. La falta de unidad va en contra de la voluntad del Señor. En Juan capítulo 17, el verso 20-21, lo vamos a leer porque está más que claro allí, hermano. A ver si lo tengo aquí. Aquí lo tengo. En Juan 17, 20-21 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor Jesús, hermanos, oró para que entre los cristianos hubiera unidad y que fuéramos uno, así como Él es con el Padre. Pero nosotros vemos hoy día en la iglesia, entre comillas, moderna, esa falta de unidad. Las iglesias hermanas en la fe, dentro o fuera de nuestra ciudad, no, las vemos como si fueran rivales, como que tenemos competencia con otra iglesia. ¿No la vemos como hermanos en la fe? Eso para afuera. Pero ¿y qué para adentro? Para adentro también hay una falta de unidad, hermanos. Dentro de las congregaciones, en vez de haber unidad, de haber unión, no, hay división. Hay pleitos, hay chismes, hay rivalidades. Y lo que hay es una iglesia que se está destartalando día tras día por la falta de unidad. No hay liga entre la iglesia. Es verdad, hermanos, que Satanás también tiene su cuota para este tipo de cosas, pero no es solamente Satanás.
Es por nuestras divisiones, por nuestras rivalidades, por nuestros pleitos entre nosotros mismos, entre hermanos en la fe. Dice en Mateo 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Sí, lo más fácil es decir, Satanás se está destruyendo. Cuando los pleitos vienen por parte nuestra, nosotros estamos permitiendo que Satanás, por medio de los pleitos y de las rivalidades, destruya la iglesia. Parece cómico, pero no lo es. Pero estamos dejando a Satanás sin trabajo. Nosotros mismos nos encargamos de dividir y de destruir la iglesia del Señor. En la iglesia de los primeros cristianos, hermanos, era tan grande el amor, era tanta la unidad que había entre los hermanos, que dice ahí que cada uno vendía sus propiedades, sus bienes, y los repartía con aquellos que estaban pasando necesidad. Y nosotros podemos decir, no, hasta ahí, como dice el dicho, hasta ahí llegó mi amor. No, eso no, yo no voy a hacer eso. No voy a vender mis propiedades y no voy a repartir para darle a aquellos que están pasando necesidad. Allá hasta ahí estuvo bueno. Más de eso no. El egoísmo, hermanos, que muchas veces impera y reina en nuestras iglesias. Es el egoísmo que no estaba en aquella iglesia primitiva. No tenían egoísmo entre ellos. Se apoyaban mutuamente, hermano. No se eran indiferentes. Cada hermano se preocupaba por la necesidad del otro hermano que estaba necesitado. Pero hoy en la iglesia moderna reina el egoísmo. Los hermanos no se apoyan, son indiferentes, les da lo mismo que un hermano tenga, no tenga o esté pasando las 1001 necesidad. Cada uno se preocupa por su vida, por su familia, y si aquel hermano o hermana o familia está necesitado, que se arregle como pueda. Expuesto está, hermanos, la falta de amor, la falta de unidad, el egoísmo que hay en la iglesia del día de hoy. Esta iglesia por la cual nosotros vamos, en la cual todos estamos hoy día, es una iglesia que tiene un corazón muy duro, un corazón que está cargado de este egoísmo, que aún viendo a nuestro hermano padecer necesidad, no le abrimos nuestro corazón para ayudarle. Y el Señor a nosotros los cristianos modernos, por así decirlo, nos hace una pregunta que es impactante, hermanos, que debe impactarnos. En 1 Juan capítulo 3, el verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, pregunta: ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en tu vida si tú ves a tu hermano padecer necesidad y cierras contra él tu corazón? Cierras tu corazón y no le ayudas. Hay una demostración explícita del egoísmo y de la falta de unidad en la iglesia moderna, que, como le dije anteriormente, no existió en la iglesia primitiva.
Le leo el verso 46, hermanos, para ir terminando. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La iglesia primitiva era una iglesia perseverante. Una vez más lo dice, iniciando ese verso 46. Perseverante, perseverante. Los primeros cristianos, hermanos, perseveraban unánimes cada día en el templo. Todos los días estaban en la casa de Dios. Ahora, nosotros no podemos venir todos los días a la iglesia, al salón donde se reúne la iglesia local. No estamos pretendiendo venir todos los días, pero los días que sí hay actividades, que sí tenemos tiempo para hacerlo, no lo hacemos. No existe tampoco esa unidad en esas cosas. Falta un hermano, falta una familia, y quizá usted llega, se va a su casa y no le interesa si vino, no vino, por qué dejó de venir. Tristemente, hermanos, los cristianos de hoy día hemos olvidado lo que en Mateo 6:33 nos dice, que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Buscar primeramente el reino de Dios. Pero estamos más ocupados en otros quehaceres, y podemos enumerar uno por uno, que cuando llegue el momento de asistir a la iglesia local o al templo, no estamos dispuestos, no estamos prontos, no estamos preparados. La enseñanza que nos deja la iglesia primitiva es de una iglesia que perseveraba en varias cosas, también en la asistencia al templo. Entonces, hermano y amigo en Cristo, tú que me estás escuchando en esta noche, quiero recordarte que tú también puedes, siendo parte de la iglesia de Cristo, puedes y debes estudiar la palabra de Dios. Puedes y debes estudiarla. Si tú no puedes solo, seguramente puedes encontrar un lugar donde se enseñe y se predique la palabra de Dios, sea por medio de estudios bíblicos, sea por medio de un mensaje que tenga base bíblica. Tú también, hermano, puedes y debes orar al Señor, orar sin cesar. Tú debes procurar animarte y exponer ante Dios en oración tu vida, agradecer a Dios, pedir a Dios, orar por otros hermanos, orar por tu familia, por tus amigos que aún están sin Cristo, perseverar en la oración. Tú también, hermano, hoy día debes de mostrar tu amor, tu unidad, y dejar el egoísmo cuando ves a tu hermano que padece necesidad y tú qué puedes hacer, darle una mano. No cierres tu corazón. No pelees contra tus hermanos. No tengas como rivales a tus hermanos en la fe. Deja de lado las rivalidades, los chismes, las divisiones, los pleitos. Deja de lado todas esas cosas. Y cuando tengas la oportunidad, hermano, acércate a la iglesia local, congrégate, está en comunión con los hermanos.
persevera en la asistencia también. El Señor te ha de bendecir ricamente. Oramos para despedirnos. Padre Santo, te doy muchas gracias por este tiempo que tú nos has permitido compartir esta tu palabra, Señor. Trabaja en cada uno de nosotros y como iglesia, como miembros de la iglesia, podamos también, Señor, tener un corazón receptivo a tu palabra y que quizás, Señor, estamos luchando con alguna de estas cosas. Ayúdanos, oh Señor, a meditar, ayúdanos, oh Señor, a cambiar, que quizás somos nosotros quienes estamos llevando pleitos, llevando divisiones. Quizás somos nosotros los que no estamos orando, Señor. No nos dedicamos al estudio de la palabra de Dios. Ayúdanos, oh Señor, a ser conscientes de que estas cosas son sumamente necesarias para cada uno de nosotros, para la iglesia y para honrarte y glorificarte a ti. Padre Celestial, acompaña a cada uno de nuestros hermanos donde quiera que ellos estén. Acompaña a nuestros amigos en Cristo en distintos lugares también. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, quiero animarles a los hermanos que están aquí en la ciudad de Paysandú a que el próximo domingo a las 10 de la mañana pueda acompañarnos, se acerque hasta nuestro local. Vamos a comenzar a las 10 de la mañana y aquellos que están en otras ciudades o que no pueden asistir pueden ingresar a la página de YouTube o al canal de YouTube. A las 10 de la mañana también estaremos en vivo. Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, les libre y les guarde y nos estamos viendo pronto.